Las antenas son instrumentos que permiten la transmisión de información por medio de señales radioeléctricas a través de grandes distancias. Con el tiempo se han creado una vasta cantidad de antenas diseñadas para cumplir distintas funciones y en medios distintos. Algunos ejemplos de antenas son de hilo, ya guiuda, microcinta, parabólicas y arreglos. Con el objetivo de estudiar a más detalle el funcionamiento de las antenas, se construyó una antena de Wi-Fi ya guiuda casera para detectar señales de frecuencia de 2.4 GHz. La antena ya guiuda es una antena direccional, es decir, la señal captada es dependiente de la dirección a la que apunta. Dada su direccionalidad, la potencia recibida aumenta considerablemente, principalmente al evitar fuentes de interferencia no deseadas. ¿Cómo funciona una antena Yagi-Uda? Una antena Yagi es una antena direccional que consta de un elemento impulsado, como un dipolo o un dipolo plegado, y elementos parásitos adicionales, normalmente un reflector y uno o más directores. Irradia en una sola dirección y se utiliza más comúnmente en comunicaciones punto a punto. Los materiales para construir la antena son un adaptador Wi-Fi USB, un cable USB extensor de una conexión, un bote de Pringles grande, una varilla roscada 4.8 mm 3/16 de 1 metro de largo, 5 arandelas galvanizadas de 30 mm por 7 mm por 2 mm, 10 arandelas galvanizadas 14 mm por 5 mm por 1 mm, 10 tuercas de 3/16 8 mm por 4.8 mm. Las medidas de las arandelas se toman como se muestra en la figura. Las herramientas necesarias son una sierra, una cinta métrica, unas llaves inglesas para tuercas 3/16, preferiblemente 2, un cúter y silicón caliente o cinta de aislar. Se procede a construir la guía de onda formada principalmente por la varilla roscada. Para esto se corta con una sierra 140 mm de la varilla. Se procede a poner un juego de arandelas y tuercas a cada 30 mm de la misma. Este juego estará compuesto por y ordenado de la siguiente manera: una tuerca, una arandela pequeña, una arandela grande, otra arandela pequeña y finalmente una tuerca. Las tuercas cumplen la función de sostener las arandelas, ya que se necesita una precisión de más o menos 1 milímetro para no afectar la precisión de la guía de onda. Las arandelas funcionan como elementos directores. Estos aseguran que la antena resuene a la frecuencia que se requiere captar, así como determina el patrón de dirección de la onda. La guía de la onda debe tener 3 elementos directores en el centro y 2 en los extremos que deberían ser modificados. En la parte externa de la arandela mayor deben colocarse 2 tapaderas del bote de Pringles. Para ello se deben hacer un agujero en cada tapa, del mismo diámetro que la varilla y perfectamente centrados. Una de ellas servirá para tapar el bote con la guía de onda dentro de él, manteniendo la estructura sólida y aislada. La otra tapa deberá ser ligeramente cortada para que pueda entrar en el cilindro, de tal forma que la guía de onda debe resultar como en la tercera imagen. La siguiente etapa consiste en construir el cilindro que encerrará la guía de onda con el bote de Pringles. Para esto se debe tratar de limpiar lo mejor posible el bote. Posterior a eso se deberá hacer un agujero en forma de cuadro en donde irá el adaptador USB que recibe la señal Wi-Fi. Se recomienda tomar medidas de este. El agujero deberá hacerse a exactamente 1/4 de la longitud del bote de Pringles, medido de la parte inferior a la tapa. Esto es importante ya que cuando la guía de onda se inserta en el cilindro, el adaptador debe estar alineado con la guía de onda. También es importante que el adaptador no supere la mitad del diámetro del bote, al estar dentro del mismo. Cuando se asegura que esto es así, se procede a insertar la guía de onda dentro del bote, estando este conectado al cable USB, y se coloca el adaptador sellándolo con silicón o cinta de aislar. La antena está lista y debe verse de la siguiente manera. Medición de características. La apertura de la antena es la distancia máxima horizontal cercana a la antena a la que ésta es capaz de captar la señal sin tener pérdidas significativas. La ganancia es una relación entre densidades de flujo de potencia respecto a una antena isotrópica. El área efectiva de una antena es la relación entre la ganancia de una antena y el área efectiva de una antena isotrópica con la misma longitud de onda. La densidad de poder en un punto permite obtener un dato puntual de la densidad de poder de una antena a una distancia r, tomando en cuenta la ganancia específica de la antena. La relación entre la distancia del receptor al emisor y la apertura de la antena está dada por la fórmula en pantalla. Mediante este método y sabiendo que la longitud de onda de la señal de Wi-Fi captada es de 2.4 GHz, se obtuvo una apertura máxima de 1.31 metros. Al medir la potencia recibida mediante un software de análisis de espectro en una antena isotrópica a una distancia de 4.6 metros, se obtuvo como flujo de poder por unidad de área 58 dBm.
Al medir la potencia recibida para la antena direccional, se obtuvo un flujo de poder por unidad de área de 34 dBm, obteniendo una ganancia de poder en medio físico de 1.58. Se relacionó la ganancia de la antena direccional con la longitud de onda de la misma, mediante la relación mostrada en pantalla, de forma que al obtener una ganancia de 1.58 y una longitud de onda de 0.125, se obtiene un área efectiva de 1.96 metros cuadrados. Tomando en cuenta la ganancia específica de la antena y mediante la relación en pantalla, se obtuvo una ganancia de 1.58 y una potencia recibida de 58 dBm. Esto resulta en una densidad de poder de 4.75 mW por metro cuadrado.